Buenas tardes, soy Gustavo Rodríguez. Les doy la bienvenida a nombre de Jugo de Caigua a este conversatorio, entrevista que hemos titulado El Enigma Castillo, el hombre del momento. Está con nosotros mi colega en Jugo de Caigua, Natalia Sobrevilla, desde Londres, y tenemos como invitados a Álvaro Lazo, editor, gestor cultural y director del documental El Profesor, y a Juan Cadillo, reconocido educador y jefe del equipo técnico de Perú Libre. Álvaro, Juan, qué gusto que estén aquí. Gracias por la Hola. invitación. Para mí es una bonita charla, ¿no? Y poder ingresar a la mente del profesor Castillo. Eso. Se nota que eres un docente. Se trata de ingresar a la mente del profesor Castillo. Y quisiera empezar yo, discúlpame Natalia que me arrogue ese privilegio, preguntándole a Álvaro. Tu documental, lo vi, me pareció un documental hermoso, muy vívido, honesto, porque recoge testimonios así de primera fuente de, de Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo. Vemos a sus hijos, a Arnold, a Londra sobre todo, vemos a sus vecinos, su papá, su mamá, don Ireño, doña Mavila. Entonces es un lado que evidentemente la prensa no ha querido recorrer. ¿Qué te llevó a hacer el documental? ¿Cuál era tu expectativa? Y finalmente, ¿qué es lo que más te sorprendió luego de terminar el documental? Bueno, muchas gracias por la invitación, Natalia, Gustavo. Quiero expresarles también que soy fan del profesor Juan. Lo he seguido desde hace mucho tiempo y realmente me gusta mucho su trabajo. Bueno, creo que todo nació de una curiosidad, ¿no? Porque de verdad yo sentía eh, que no había la atención, o sea, parecía que el profesor Castillo había nacido en el año 2017 con las huelgas, ¿no? Nadie sabía qué había pasado detrás de ese año, ¿no? Entonces, eh, básicamente me dirigí a Perú Libre, toqué la puerta y les dije, miren, tengo este proyecto, así, pero de manera muy horizontal y muy franca, ¿no? Tengo este proyecto, me gustaría saber quién es el profe, ¿no? Eh, y necesito saber si podrían ayudarme con nombres, con datos. Entonces, básicamente le hicieron llegar la idea, porque preparé un proyecto, digamos, preparé un proyecto de cómo podría ser la historia, armé como una estructura, también sin saber mucho de quién era, o sea, con lo poco que tenía en realidad. Y el profesor dio la autorización y me contactaron con su mejor amiga del pedagógico, ¿no? Que es la profesora Angelita Rodríguez, que vendría a ser casi una codirectora conmigo en esto, porque todas las puertas de la casa, digamos, más emocional de Pedro Castillo, se abrieron con ella, ¿no? Entonces, ella es como ¿cómo decirlo? La que tiene las llaves, ¿no? De ese espacio, porque ella lo conoce del año 89, 90. Hablamos de un Pedro Castillo de 19 años, recién, pues, en plena madurez, ¿no? Casi un posadolescente, ¿no? Ya había sido rondero, había ido a la selva a trabajar con su padre muchas veces, y tenía el sueño de ser maestro. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí lo voy dejando. O sea, en realidad, a mí lo que solamente para sacarte un subtema de ahí, en toda campaña política hay una confrontación de narrativas y se crean personajes, entre comillas. Entonces, claro, la romantización del profesor rural, ¿no? Que ordeña su vaca, digamos, una imagen muy idílica. Y quería saber si
¿Tú te encontraste con qué? O sea, ¿esa romantización es real finalmente? O sea, lo voy a decir de otra forma, Te Álvaro. entiendo. Tú eres muy romántico, yo te conozco. Eres idealista. Este, ¿Se te escapó en el documental un toque de idealización? ¿Fue lo que esperabas? ¿Hubo algo que te decepcionó? Bueno, yo creo, mira, a ver, la manera más fácil de entender este tema, y me voy a ir un segundo por las ramas, es Maradona. Ujú. Maradona debe tener 5 documentales y en cada uno tú ves un ángulo distinto, ¿no? ¿No? Hay documentales más mainstream, pero hay uno que siempre me llama la atención que es el de Kusturica, ¿no? El de Mir Kusturica, este director de cine serbio. En ese documental, Kusturica toma una lectura política de Maradona, ¿ok? Más allá, política y humana, ¿ya? Siempre me ha fascinado ese documental. Odies o ames a Maradona, yo creo que esa es una pieza clave para entenderlo. Pero yo lo que no tenía claro, porque, ojo, Perú Libre me recibió, o sea, me atendió, me dio el nombre de la profesora Angelita y de ahí no hubo más, como, o sea, hubo poca comunicación. Todo lo demás fue, me fui a Chiclayo y con la profesora junté un grupo de chicos audiovisuales y nos fuimos en grupo hasta Chota, Tacabamba, Chugur, Puña y San Luis de Puña. Entonces, todo eso lo hicimos más o menos en 3 días, ¿ya? Y cada vez que avanzábamos, íbamos entrevistando a su esposa, a su hija, a los ronderos, o sea, pero la flor se fue abriendo en el camino. No teníamos un plan claro porque no teníamos datos claros. Entonces fue un proceso muy intuitivo. Ahora, si tú quieres que yo sea honesto, yo o sea, yo idealizaba mucho al profesor Castillo. Y cuando iba conociendo su gente, era como una especie de novela policial, porque en el documental yo no logro entrevistar al profesor Castillo, no tengo ni una sola toma con él. Entonces, lo que reconstruyo son las piezas de su... Si la vida fuera un rompecabezas, estoy juntando las piezas y las estoy armando. Entonces, ese es un poco el lenguaje de este documental. Obviamente, Lilia es la pieza clave, es la gran articuladora, y supongo yo, por este espacio, yo creo que machista, por esta concepción machista de la, en que de los medios que manejan un poco esta idea de qué puede decir esta señora, o de repente también, no sé si el partido un poco no le da la importancia, no sé si es de un lado o de otro, pero Lilia nunca habla. Y muy pocas las veces que ella ha participado. Y a mí la gran sorpresa, para mí, yo me quedé fascinado porque Pedro Castillo no sería nada sin Lilia. Y lo dejo muy claro. Desde mi perspectiva, ellos se construyeron juntos, han sido el soporte emocional y se han bancado juntos muchas luchas como millones de peruanos, ¿no? Pero es impresionante lo unidos que son. Y hay un dato que no se menciona mucho y que podría ser causal de divorcio, ¿no? En mucha gente, que es Pedro es católico y ella es cristiana, es evangélica, ¿no? Y ellos han podido convivir sanamente ambas creencias, ¿no? Respetándose. O sea, ellos desde el principio han tenido una relación de respeto, ¿no? Entonces, yo creo que Lilia es clave y su familia es clave, porque si bien, y el profesor mismo lo ha dicho en algún momento, él es la única persona que logró aprender a leer y a escribir, ¿no? De su familia, digamos, de su generación y de sus padres son analfabetos, ¿no? Entonces, él siempre ha crecido en un espacio en el que él sentía que él tenía que rescatar un poco y salir adelante, sacar adelante a su familia y salir adelante él con su familia, ¿no? Creo que pues, lo dejo flotando, pero te confieso, sí, yo lo tengo idealizado al profesor,
y yo creo que un poco el documental no trata de idealizarlo, sino de aterrizar esa idealización con los personajes reales de su vida, ¿no? Ahí lo dejo. De acuerdo. Natalia, vamos a pasar de la esfera familiar, doméstica, vecinal de Pedro Castillo a una proyección nacional. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Álvaro. Tenía una pregunta que realmente le quiero hacer a Juan Cadillo. Él también es maestro, yo también soy maestra, y quería preguntarle qué le depara un posible gobierno de maestros al Perú. ¿Cuál es la visión que quiere compartir con nosotros Juan y Pedro Castillo, que es un profesor, es decir, una nación docente? ¿Qué podemos esperar de eso? Es una bonita pregunta, Natalia. Creo que el profesor Castillo tiene una enorme confianza en sus colegas y hay que rescatar ese sentido, ¿no? De confianza. Cuando a mí me invitó hace 3 semanas, un día como hoy, justamente, yo me acuerdo, casi a las 12 de la noche, cuando ya estaba descansando, él me dijo, quiero tenerte en tu equipo, y lo que sí me recuerdo, me dijo, por los niños y por las niñas del Perú. Creo que esa palabra disolvió todas mis dudas y reticencias con respecto a formar parte de su equipo, ¿no? Siempre ha habido la empatía entre maestros. Yo también he sido un maestro rural por casi 10 años de servicio. Y hay ese sentido de pertenencia a un cuerpo mucho más grande, donde yo trabajaba en una escuelita con 2 maestros, en realidad éramos 2. Y cuando nos uníamos con otros maestros era toda una alegría y un jolgorio que es indescriptible, ¿no? Ese día te conoces y ese día es como si ya fueras parte de su familia. Creo que el profesor Castillo confía bastante en el sentido de la posibilidad de ir superando varias barreras que nosotros tenemos. Y ahí justamente la confianza que él tiene de poder dejar que las personas puedan actuar. En el caso del equipo técnico que hemos ido consolidando, pasamos de un elemento más de reivindicación magisterial, que era la primera perspectiva que por lo general es importante para los maestros como una base sólida que ha ido apoyando el profesor Castillo, pero a la vez también hay una necesidad de responder a todas las necesidades educativas. Y ahí justamente ha ido el sentido del trabajo que yo he desarrollado y que luego pues he ido comunicando al profesor Castillo, que determinados elementos dentro de, está muy bien que nosotros valoremos al maestro, que es en realidad es el pecho de todo el sistema, pero el centro es el estudiante. El centro tiene que girar en torno al estudiante. Y ahí, por fortuna, ha habido un entendimiento, ¿no? Cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, sobre la famosa meritocracia y que se iba a ir en el sentido de derribar la meritocracia, y yo decía que eso no, eso en ningún momento. En realidad lo que queremos es darle las condiciones necesarias a los maestros para que se desempeñen efectivamente, que eso es una perspectiva totalmente distinta a simplemente reclamarle a un maestro al cual no le das una buena escuela, no le das un buen sueldo, no le das una buena preparación, y en cosas más que pues, a lo largo del tiempo hemos visto en la educación pública, prácticamente en los últimos 30 años, ¿no? Donde la educación pública se ha ido de picada, y el objetivo es justamente ofrecer esas condiciones para que el maestro se desempeñe adecuadamente, y sobre esas condiciones también ir construyendo este sentido de mérito, que es quizá la palabra más adecuada, ¿no? Que tenga el profesor esa relevancia dentro de su organización, pero teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, es decir, varios paradigmas se han roto, y en ese sentido pues yo valoro que el profesor Castillo no me haya llamado cuando los medios decían el profesor y nos ponían como en una contrasentido, ¿no? Que uno quería una cosa y el otro quería otra cosa, más al contrario, ya lo que queremos es una mejora
Y en ese sentido, el profesor Castillo ve la posibilidad también de lo que yo estoy aportando, por ejemplo, en hablar más de tecnología, en tener una visión más orientada a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, que son elementos claves en el siglo XXI, y él dice para adelante. Creo que ese es el sentido de lo que esperamos, ¿no? De que un maestro rural de educación primaria valora también el trabajo de otros maestros y de otros profesionales y reconoce su importancia como un elemento sistémico en la cual nosotros nos empezamos a integrar y empezamos a generar toda una visión distinta de cambio que tiene que responder efectivamente a las necesidades educativas, ¿no? De este ciclo, de este 2021, teniendo en cuenta pues, la pandemia. Juan, ha quedado demostrado que esta campaña ha sido la campaña del miedo, de los temores, y para aclarar la respuesta que nos acabas de dar, Pedro Castillo se hizo conocido en la huelga de 2017 y uno de los puntos que pedía era la derogatoria de la ley, ¿no? De la carrera magisterial que tiene pues como objetivo la meritocracia. Entonces, podemos inferir por tu respuesta que debemos olvidarnos de ese 2017 en ese aspecto. Yo creo que no, más al contrario, debemos retomar el sentido de lucha, que es clave e importante, que es necesario reivindicar la carrera magisterial, pero tenemos que dar una perspectiva más integral. O sea, que no concibamos solo como el elemento del el salario, como elemento que es todo lo que se lucha, porque si no perderíamos la esencia de lo que es una buena formación. Es decir, el maestro es clave, es vital, es importante, pero necesita las condiciones, y las primeras condiciones están en su propia formación. Cuando tú revisas, por ejemplo, cómo va marchando la preparación inicial de los maestros, te das cuenta de que durante 20 años no se han nombrado, por ejemplo, los maestros en educación superior para los pedagógicos. Y revisando esos datos, pues te das cuenta que un maestro contratado solo gana un 60%. Estamos hablando aproximadamente de 2.100 soles, un poco más o un poco menos. Entonces, imagínate, un formador de maestros gana menos que su estudiante que va a ser profesor y que se logra nombrar. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que algo está funcionando mal en el sistema. Y el objetivo es justamente una integralidad, no solo desde el sentido salarial, que es importante para tener una vida digna, pero también existen otros componentes y elementos dentro del sistema que tienen que mejorar. Y eso pues implica un gran debate, ¿no? No es cuestión simplemente de decir vamos a derogar la ley, y algo que muchos lo dicen, lo afirman porque tienen esa convicción, pero por ejemplo en el caso de los sueldos, si derogas esa ley, ¿con qué pagamos a los maestros, no? ¿Con qué ley? Entonces hemos visto en los anteriores sistemas, por ejemplo, cuando ha habido esto de los agricultores, y derogaron una ley, y había un gran problema, por ejemplo, cómo les pagaban, ¿no? Entonces, en realidad no es simplemente lanzarse con respecto a ser tajantes, entre comillas, sino es ver como un sistema, ¿no? En realidad estamos dentro de un sistema donde determinadas cosas tienen que modelarse para que el sistema, o regularse para que el sistema funcione. Y a eso estamos apuntando en realidad, ¿no? De que podamos amoldar ese sistema, llevarlo a un piso más alto de calidad, y esa calidad pues implica reconocer al maestro sindical, pero también reconocer al maestro que está innovando, ¿no? Entonces tenemos una mirada de invertir en los maestros innovadores, que realmente este reclamo de que haya una pedagogía peruana, por ejemplo, que y yo me acuerdo que muchos de mis profesores hablaban de una pedagogía propia que realmente responda a las necesidades. Justamente esa pedagogía necesita inversión. O sea, no es simplemente un aspecto lírico donde nosotros le exigimos al maestro que dé todo de sí, como este concepto de apóstol, que a veces se entiende más en el sentido peyorativo, ¿no? De que el apóstol sufre, el apóstol tiene que dar todo sin recibir nada. Yo pienso que estamos en el siglo XXI y hay que aterrizar eso, que el apóstol tiene que ser aquella persona que convence, y tiene que tener esa preparación para que convence y maneje realmente a los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, este es nuestro objetivo, recuperar ese sentido de maestro.
Muchísimas gracias, Juan. Quería ahondar un poco más en esto porque me parece muy interesante. Creo que quizás una de las cosas que está sucediendo con la propuesta de ustedes es que por muchos años, sobre todo en los últimos 30 años, se ha visto como lo que importa es construcción, tener escuelas, que sean muchas a pesar de que sean malas, y como que se dejó de prestar atención al recurso humano, al maestro, a su formación, a la preparación, y luego se le exigió que pueda rendir exámenes a cierto nivel sin haberle dado los elementos, es decir, que le estaban pidiendo cosas para las cuales no se les había dado los elementos necesarios. Entonces, según lo que entiendo por lo que estás diciendo, es que ustedes quieren cambiar esta lógica, no diciendo que no quieren una meritocracia, sino que quieren que se pueda competir en unas mejores condiciones teniendo los elementos para tener unas escuelas donde el estudiante pueda tener la mejor preparación, donde el maestro pueda tener una mejor preparación y donde se tome en cuenta la calidad humana, ¿no? Si uno ve los sistemas más exitosos en el mundo como Finlandia y otros, ve que el énfasis está en los maestros. ¿Es por ahí la idea de ustedes? Y Natalia, por ahí está la idea. Nosotros reconocemos en realidad que la infraestructura es un aspecto importante, vital, pero también necesitamos un maestro que quiera enseñar y que no sienta la presión de que simplemente hay un conjunto de exigencias del sistema y que él no sabe cómo responder. Y uno de lo que yo he podido identificar, ya esto viene de mi parte, es que por lo general las aulas en el Perú siempre han estado cerradas porque todo el sistema, y en algún momento debió haber sucedido que los maestros no toleran el error, por ejemplo. ¿A qué me refiero? A que por lo general siempre hay un padre que está observando si efectivamente el estudiante, su hijo está aprendiendo, y el maestro cuando sale no tiene ningún tipo de referencia o de ayuda. Yo te cuento bastante de mi caso y de mi experiencia. Cuando yo ocupé el primer puesto de mi promoción, ya entonces, entre comillas, era el más hábil que supuestamente tenía que desempeñarse bien en una escuela. Entonces, cuando fui a enseñar en una escuela rural, eh, me enfrenté a un mundo totalmente distinto de lo que en mis primeros 3 meses trabajé en un colegio urbano. Era una realidad totalmente distinta y lo que me permitió a mí continuar y seguir amando a mi profesión fue que en mi casa tenía maestros. O sea, ellos me empezaron a decir, bueno, tú tienes determinadas cosas, pero lo importante para llegar a esos niños es el juego, por ejemplo. Tienes que cantar, tienes que recitar, tienes que, ellos no han recibido aprestamientos, tienes que marchar con los chicos, ellos tienen que moverse, tienen que respirar, tienes que explorar el contexto, tienes que contarle cuentos, historias y todos esos elementos que en la teoría no estábamos. En la teoría era un conjunto ABCD y ya debes haber logrado que el estudiante, pues, le das el libro, que lea, lo repites una y otra vez y eso así va a aprender. Pero en realidad, pues, cuando uno se enfrenta a eso es contarle una historia, motivarle a través del dibujo, motivarle a través de las canciones, a través de las marchas y otras estrategias más. Entonces, y esto le sucede mucho a los maestros. Van, tratan de enseñar y no les funciona durante varios años hasta que empiezan a descubrir determinadas recetas. Algunos más rápido y otros es obvio que se demoran muchos más años. Y cuando ya se sienten relativamente seguros, empiezan a abrir sus aulas, ¿no? Entonces empezamos a distinguir a aquellos maestros más destacados dentro de una escuela. Entonces, al estar esa aula cerrada, nos demoramos demasiado tiempo en tener un buen maestro. Entonces, la idea clave de lo que queremos hacer es que los maestros puedan ver a sus colegas en acción. Y esto ya en parte se ha logrado porque hemos entrado a una educación a distancia, una educación virtual, donde los maestros pues tienen que desarrollar sus clases y muchos padres de familia lo ven. Porque hemos saltado ese elemento. Entonces hay que aprovechar esos elementos de abrir el aula, de permitir que otros maestros puedan verse entre sí las mejores prácticas, reconocerse efectivamente qué es lo que se está fallando, ver a aquellos maestros destacados que pueden administrar su tiempo, que logran desarrollar su trabajo. Entonces, creo que ese elemento puede ser un punto de partida que permita a los maestros intercambiar ideas, porque por lo general
Por ejemplo, Álvaro de repente ha aprendido de otros maestros que desarrollan un tipo de documentales. Y eso es visible, por ejemplo, cuando tú participas con otras personas, vas aprendiendo cuáles son sus virtudes y también vas corrigiendo, vas enterando de tus defectos para no volver a cometerlos. Y en cambio, en el caso del maestro, lamentablemente, pues se cerró el aula. Le dijeron al maestro, tú dedícate a tus horas de 8 a 1, no pierdas el tiempo, no estés conversando con otros maestros, porque prácticamente es lo último, que hay que ser efectivos con el tiempo. Entonces no hay este tipo de intercambios, ¿no? Y creo que ese es nuestro sentido, ¿no? Utilizar el conocimiento social. Es el mismo conocimiento que hay en Internet, ¿no? Alguien pone algo y sobre eso se va construyendo. Y pensamos también financiar bastante la innovación educativa, ¿no? Hay maestros que están destacando en todo el país y por lo general cuando el ministerio va a revisar sus prácticas le pide indicadores, le pide un montón de cosas, entre comillas, para replicar sus prácticas. Pero como nunca hemos invertido en esos proyectos, es obvio que construir estas herramientas es complicado para un maestro que lo único que quiere es que sus estudiantes aprendan. Entonces, necesitamos pasar a un siguiente nivel, luego identificar estas prácticas, financiarlas, acompañarlas y luego pues extenderlas. No hay otra forma y esto es un proceso de maduración. Lo que estoy diciendo ya se ha empezado, pero es obvio que vamos a demorar en el tiempo todavía algunos años, pero estamos en una lógica totalmente distinta, ¿no? Que simplemente sea la exigencia de, oye, ya te pagues 200 soles más y ahora por esos 200 soles más debes haber subido en el porcentaje de lectura, no sé, 3 o 2 puntos, ¿no? Y creo que así, a veces, desde el sentido un poco muy técnico, no está funcionando, ¿no? Porque si no, ya, pues, ya hubiésemos mejorado bastante y rápidamente, ¿no? Entonces hay que tener una mirada distinta. Podemos equivocarnos. Yo sí reconozco que en educación tenemos que ir tanteando varias cosas, pero si no lo intentamos, si no intentamos hacer de una manera distinta esta educación, entonces vamos a seguir en lo mismo y llegar 10 años o 5 años más quejándonos de las mismas cosas, ¿no? De que no intentamos hacer cosas distintas, pero es obvio, hay que aprender del resto, ¿no? Álvaro, hablando de educación, yo por tu documental me enteré de que Pedro Castillo fue un niño que caminaba desde Puña hasta Chubut a estudiar, 2 horas de ida a pie, 2 horas de vuelta a pie, y después, cuando era un adolescente que estudiaba en el Pedagógico de Cutervo, caminaba 8 horas de ida y 8 horas de vuelta semanalmente, obviamente, lo cual me dejó pensando que desde aquellas épocas hasta hoy, Chota y muchas regiones rurales del Perú, evidentemente, necesitan reivindicación, necesitan ser escuchadas. Hemos visto los mapas electorales. En tu visita para hacer el documental, ¿no pasó por tu cabeza que una probable presidencia de Pedro Castillo pudiera terminar decepcionando a sus vecinos, a la gente que ahora confía tanto en él? Porque si algo tiene el Perú es esta proclividad a perder la paciencia pronto con sus gobernantes. A ver, yo creo que para empezar, ese, ese lugar donde grabamos Puña, Chubur, pero especialmente Puña y San Luis de Puña, el colegio donde está Pedro Castillo se cae a pedazos, o sea, está recontra viejo ese colegio. O sea, se nota que el Estado no se ha dado, no ha ido ni de visita de médico, ni como dicen, ni cada muerte de obispo, ¿no? O sea, está a su suerte. Eh, y son poblaciones a las cuales tú llegas en trocha, ¿no? No hay carretera, ¿no? Entonces, una cosa está acompañada de la otra, ¿no? Yo escuchaba algunos comentarios del profesor en las que él decía, bueno, mejoramos el colegio. Ok, bacán, mejoramos el colegio. Pero si el profesor no está bien formado,
Ok, vamos a mejorar, vamos a capacitar al docente. Ok, bacán. Pero ¿y si el niño está que se duerme porque no ha comido? Entonces tenemos que trabajar la nutrición. Ahora, en un pueblito del cual a mí me costó llegar desde Chiclayo, Chiclayo-Chota, 7 horas en transportes Divino Maestro, Divino Jesús. Después un colectivo de Chota a Tacabamba de 2 horas y pico. Después de Tacabamba a Puña, 1 hora y pico. Después de Tacabamba a Chugur, 1 hora y pico. De Chugur a Puña como 40 minutos. Porque nos encontramos de casualidad un señor que tenía camioneta y nos jaló. Porque puede demorar más. Y del otro lado son como 10 minutos en carro o 20 minutos, 25 minutos caminando. Si tú llevas a ese colegio, si quieres reconstruirlo, si quieres darle mejoras, ¿cómo llevas esas mejoras si todo está en trocha y todo está tan incomunicado? Si en esos lugares no hay internet, ¿no? Entonces, hay una serie no sé si llamarlo reivindicaciones, pero hay una serie de atenciones que necesitan la educación rural, llamémosle rural, porque perdónenme si no estoy diciendo el término exacto, pero la educación en los pueblos profundos del Perú, ¿no? Hay un olvido que a mí me conmovió y que yo mismo buscaría, o sea, si el profesor no lo cumple, yo claramente me sentiría decepcionado, ¿no? Como creo que miles, millones de personas. Yo no creo que eso pase realmente. Tendría que ser inhumano. Pero yo sí creo que es urgente, y viniendo Pedro, porque Lilia también es maestra, y con maestría, ¿no? Yo creo que viniendo de una familia de maestros y viniendo de unas luchas sindicales, yo creo que no, yo tengo mucha fe de que se tiene que avanzar de manera integral en el tema de educación. O sea, para mí, y esta fue una de las búsquedas del documental, era más allá de la retórica o las palabras que pueda usar o no usar correctamente el profesor, fruto de esta maratón, ¿no? Yo creo que viene de un espacio con valores muy fuertes, ¿no? Y un espacio muy noble. O sea, yo lo que sentía, y esto mucho me han atacado en redes sociales, ¿no? De que he querido victimizar a la gente del campo, ¿no? Como gente buenita, ¿no? Como pobrecitos, pero no ha sido esa mi intención, ¿no? A pesar de que he recibido muchos ataques al respecto. Pero yo creo que la intención era mostrar tal como son, ¿no? Y contrastar un poco esa Lima centralizada, aparentemente moderna, a nivel tecnológico de repente, pero no a nivel emocional o a nivel moral. Yo no me voy a poner tampoco a hablar de eso, pero sí me chocaba mucho el racismo y el clasismo que tienen por el educador del Ande, por los espacios andinos, por la manera en que puedan hablar, ¿no? Hace poco he venido de Iquitos, ¿no? Haciendo otro proyecto que estoy preparando, otro documental, y un político joven de Iquitos, de Perú Libre, me decía, si se burlan del profesor porque habla como serrano, ¿te imaginas? O me decía, ¿te imaginas, no? ¿Te imaginas cómo se podrían burlar de mí si yo quisiera ser presidente del Perú? Y me dice, lo que está haciendo, profesor, está abriendo un espacio de confianza, de autoconfianza en la identidad del provinciano, ¿no? Porque para mí Toledo fue una caricatura, para mí, y creo que para muchos. Creó una caricatura del hombre provinciano. Vizcarra, bueno, llegó de accidente, pero creo que la asunción política más auténtica, si es que lo logra finalmente, es el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y yo creo que va a afianzar un tema de identidad en los líderes jóvenes, ¿no? De provincias.
Te hago una repregunta, Álvaro, y espero que Juan Cadillo también pueda intervenir, porque creo que va para los dos, antes de pasarle la posta a Natalia. Y es que tú acabas de hablar de cómo te impactó favorablemente el hogar en el cual fue formado Pedro Castillo. Hay una hermosa foto, estampas de él, de sus dos papás, ¿no? De don Ireño, doña Amabila. Pero claro, también se le achaca en esta campaña que ha sido tan ríspida, sinceramente, el hecho de su formación machista. Yo tengo la esperanza de que haya formación fundacional que pueda ir cambiando, de la cual pueda ir absorbiendo otras nociones. O sea, lo ven abierto a dialogar, a enlazarse con otras nociones, otras perspectivas de vida, de derechos, que no son los de su formación temprana. No sé ¿Qué si tanto se pueda... puede adaptar él? Sí, dale tú y Juan, que está empezando a trabajar con él. A ver, me gustaría que nos diga cómo lo ve, o sea, en cuanto a su disposición, ¿no? A su flexibilidad. Yo creo que el profesor Castillo representa estos personajes épicos, ¿no? Como Frodo en El Señor de los Anillos o como Neo en Matrix, en el que ante una coyuntura injusta, ¿no? Llena de, bueno, en estas novelas o en estas películas de enemigos o de monstruos tan grandes, una persona aparentemente pequeña y frágil, ¿no? Naif casi, tenga la responsabilidad de competir y luchar, ¿no? Contra estas grandes injusticias. Entonces, yo lo que rescataría, porque sí es cierto, dado la región, dado lo cultural del espacio de donde viene, hay muchas cosas que desde otros espacios serían criticables, como podríamos juzgar a un musulmán, y tú podrías decir todos los musulmanes son malos porque tienen esta serie de costumbres. Yo lo pondría en duda, no he conocido musulmanes extraordinarios. Así, el profesor viene con una carga cultural. Lo que yo rescato del profesor es la capacidad, creo que fascinante, de aprender tan rápido la pluriculturalidad de este país y saber manejarse en este espacio de odios, pullas, traiciones, que es la política peruana, ¿no? Esta manera de abrirse camino con un partido pequeño, ¿no? Sin presupuesto, a puro pulmón, ¿no? De pueblo en pueblo, a mí eso me resulta fascinante. Y yo tengo fe que en esa evolución que ha tenido va a poder ajustar y afianzar, creo que cosas que la población y las demandas sociales de estos tiempos lo requieren, ¿no? Hay muchos temas de los que no se habla, el tema LGTB, el feminismo, ¿no? Hay muchos temas que de repente él no los ha tenido confrontados directamente o no ha tenido las herramientas. Entonces, yo creo que en algún momento se va a sentar frente a una feminista y van a entenderse y van a tratar de buscar puntos en común. Lo dejo abierto, ¿no? Ahí lo dejo. Juan, ¿qué opinas tú? ¿Tú ves lo mismo? ¿Tienes la misma esperanza que Álvaro? Sí, yo tengo la confianza de que ese sentido de poder dialogar, ¿no? Sabemos muy bien que el profesor Pedro es sindicalista y por lo tanto pues se puede estar dialogando hasta llegar a un punto medio, horas y horas, algo que de repente muchos de nosotros que tenemos un sentido mucho más práctico, entre comillas, del tiempo, pero creo que Pedro tiene ese sentido, ¿no? De poder dialogar, de sentarse y encontrar un punto donde las personas puedan encontrar este equilibrio. Y también rescato de que efectivamente, mira, y yo desde mi punto de vista de maestro, ¿no? Cuando me he enfrentado a las preguntas desde distintos puntos de vista que tienen, por ejemplo, muchas personas, es difícil contestar. O sea, hay el sentido por ejemplo,
de qué hacer con los niños y niñas, cuáles son las diferencias, a qué estamos apuntando, estamos hablando de Dios o hay un sentido de estamos hablando simplemente de materia, por ejemplo, ¿no? Pues hay diferentes tipos de visiones que cada persona construye, que cada sociedad construye. Pero también hay que ser conscientes de que cualquier decisión que se tome desde el punto de vista del gobierno no va a ser aceptada por el 100%, ¿no? Y en cualquier decisión que tú tomes siempre va a haber un grupo de personas en las cuales no estén de acuerdo. Y esto también, como sociedad, debemos buscar esos mecanismos donde podamos beneficiar a un número mayor de personas. Creo que esa es una de las funciones de un estadista, ¿no? De poder abarcar una mayor cantidad de personas a las cuales tus decisiones sean favorables. Y reducir también, pues, y negociar con las otras personas que se sienten afectadas, ¿no? Y ahí el valor de poder encontrar esos puntos de equilibrio donde hay un gran grupo que se beneficia y tratar de negociar, compensar de alguna manera a ese grupo de personas a las cuales puedas afectar, ¿no? Porque es así las decisiones políticas. Igual que en el hogar, ¿no? Tú tienes una cantidad de dinero y dices, voy a invertir primero en tal persona y el otro tiene que esperar, así no estoy de acuerdo. Esto tiene que suceder, ¿no? Son decisiones que se tienen que tomar en el Estado y a veces no tener tener una mirada muy de no diálogo, que se ha exacerbado justamente en estos días, ¿no? De que cada uno tiene su punto de vista y quieren que le respondas tal como su punto de vista, no funciona, ¿no? Nosotros tenemos que aprender justamente ese valor de la democracia que es conversar y una vez que hay determinado consenso, en función de ese consenso todos trabajamos, ¿no? No es que aquel que queda afectado simplemente todo el día va a estar reclamando y reclamando y reclamando, así no vamos a avanzar, ¿no? Entonces tenemos que construir ese sentido de mayorías, tenemos que construir un sentido también de que las minorías tienen que tener un respaldo y ver en realidad el bien común. Muy bien, quería preguntar una cosa más, Juan, justamente que parte de tu último comentario. Tú nos contaste que te incorporaste al equipo hace unas 3 semanas más o menos y quería saber un poco más sobre los planes concretos de cómo están pensando llevar esto a la práctica. Mira, tenemos un conjunto de lineamientos ya bien definidos de la forma en que queremos trabajar. Ahora nos enfrentamos en caso de que dentro de unos días ya se go, como quien dice, ¿no? Para empezar. Pedagógicamente en 3 cosas así sencillas, ¿no? Porque tiendo yo a abrirme demasiado, eso me he dado cuenta. Primero es trabajar sobre la infraestructura y equipamiento escolar. Y esta infraestructura y equipamiento escolar tenemos que explicar a la gente que vamos a partir desde los que tienen. Y eso implica trabajar en un primer momento de la escuela rural. Ofrecer los mecanismos de infraestructura necesarias en la escuela rural. El segundo elemento dentro de pequeño es darle un espacio de vivienda a los profesores en estas zonas muy alejadas. Así como Álvaro ha vivido y ha visto que el maestro puede caminar 16 horas o hay un viaje de 16, 20 horas para llegar a su centro educativo, nosotros necesitamos desarrollar toda una política que oriente los servicios básicos al maestro, luz, agua y también internet como elemento diferenciador para su capacitación y para que le pueda conectar con su familia como elemento básico, ¿no? Para que se sienta emocionalmente tranquilo. El segundo elemento está relacionado al currículum. Nosotros consideramos que no tenemos que votar todo, sino que hay muchas cosas que hemos logrado avanzar, pero queremos introducir un concepto tecnológico de inteligencia digital y este elemento de STEAM como mirada realmente hacia el presente y futuro. ¿Presente por qué? Porque sabemos muy bien que tenemos ahí las minas de litio y, entre comillas, el ejemplo de Bolivia que está desarrollando sus carros, está desarrollando sus motores, por ejemplo, o un país relativamente pequeño. Entonces, ¿por qué no superar ese ideal y realmente tener una visión mucho más grande de lo que el país necesita, ¿no? Entonces, queremos apostar bastante por la conectividad digital, también por el equipamiento digital con relativa equidad, porque sabemos muy bien que desearíamos decir que el próximo año ya va a haber laptop para todos, pero esto en realidad es un proceso donde
tienes que ir viendo quiénes realmente lo necesitan y en qué momento lo necesitan, pensar en una educación o formación digital o formación de competencias digitales, pero no en un sentido de consumo, sino en un sentido de producción. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, de la programación, la inteligencia artificial, la computación en la nube, ¿por qué no mirar distinto, ¿no? De que realmente podemos generar todo una masa, vamos a decirlo así, de personas que miren estos temas y que realmente encontremos un mercado, por ejemplo, totalmente distinto al que simplemente sea coger las materias, de repente colocar alguna industria de transformación, pero ¿por qué no aspirar un poco más allá? Y el tercer elemento está orientado pues a la carrera docente, ¿no? Generar este sentido de mérito, de tal manera que el maestro pues sea un maestro de tiempo completo. Este sería nuestro objetivo, pero de acá a algunos años más, que sabemos que no lo vamos a poder cumplir en estos 5 años, porque el techo presupuestal así te aumente a 10% para todas las necesidades que tenemos, pues falta. Y el otro elemento es la formación de capacidad tanto en el Ministerio de Educación como en las propias regiones para invertir bien el presupuesto y realmente poner a cero la corrupción, ¿no? Porque yo vengo de Ancash, de repente a Gustavo, Álvaro o tú, Natalia, que estás un poco más lejos, conozcas la triste historia de Ancash. Ancash es una región donde hay muchas minas, por lo tanto hay enormes cantidades de cano, pero lo único que hemos visto pues es que ni siquiera diezmo, ¿no? No sé cuánto invierten ahí y al final no terminan ni siquiera las obras, ¿no? Qué bueno fuera que por lo menos siquiera te entregaran la obra completa, pero eso no sucede, ¿no? Entonces, al invertir en educación, al aumentar los presupuestos, nuestro objetivo sería pues reducir a cero ese sentido de malgastar el dinero y que florezca la corrupción cuando tú tienes un poquito de presupuesto. Esto en línea general es lo que Quería vamos a... decir algo, perdónenme que les robe pantalla un segundo. Quería decirle algo a Juan, que es algo que si en algún momento, Juan, tú llegaras a conducir el espacio El Minedu o estar vinculado al espacio El Minedu, quiero transferirte algo. Quiero decirte algo que es como para nosotros los que hacemos libros, porque en realidad yo hago libros. Tengo 17 años haciendo libros, Gustavo lo sabe, con Estruendo Mudo, ¿no? Hemos hecho cerca de 400 títulos, ya entre Arguedas y Osvaldo Reynoso y cualquier cantidad de autores, ¿de acuerdo? Alguna vez me reuní en un cóctel, en una reunión con una ministra de Educación, y le dije, ministra, mire, yo hago libros, y yo siempre me pregunto por qué siempre cuando hacen las bibliotecas, el del Minedu, siempre lo hacen con 3 empresas grandes y para participar tienes que haber vendido millones de soles y obviamente una empresa mediana, pequeña, una pyme como la mía jamás va a poder ganar una licitación y como yo somos como cerca de 50, 70 empresas a nivel nacional. Entonces ella me cortó la conversación y me dijo, yo no hablo con empresarios. Me volteó y me dejó la espalda y se fue. Obviamente, años después, eso fue hace 10 años, tiempo después ahora hemos comprobado que existe el club, no solo de la construcción, sino el club de las imprentas, donde las grandes empresas dedicadas a la educación, empresas externas, le venden al Minedu, y hay un enganche allí irrompible por años, yo creo que por 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos mandado como editoriales peruanas infinidad de cartas diciéndoles, nosotros somos el 75% de la producción de autores peruanos. O sea, si ubicara la torta de autores peruanos, nuestras empresas pequeñas representan las 3/4 partes. Pero sin embargo, nosotros nunca participamos de las adquisiciones de las compras para las bibliotecas públicas en el Perú. Entonces, yo me sentí muy identificado con el profesor cuando él habla de que el pollo a la brasa que se come en Huancayo se come con la papa importada, ¿no? Y no con la papa se está pudriendo en los Andes peruanos. De la misma manera, nosotros arrastramos una miseria en el sector cultural, educativo, que yo le dejo aprovecho este espacio para dejarle esta demanda
sindical de los editores y libreros peruanos, ¿no? Yo me pego a tu demanda para pegar una pregunta con con una imagen que me llamó la atención. Está claro que el capital humano de un país es lo que lo hace sostenible, y hemos hablado de la educación, que es el pilar para tener ese capital humano. Sin embargo, la pandemia lo que ha hecho es hacer que los temas más urgentes de los que se hable ahora sea la economía y la salud. Y en una reciente foto en el balcón, ¿no? Un balcón, una foto victoriosa, digamos, de Pedro Castillo, sale de la mano con Hernando Ceballos y con Pedro Franque. Por ahí vienen los tiros, es decir, se puede decir que Ceballos y Franque son fijos dentro del equipo que estás coordinando, Juan. ¿Cómo viene la mano por ahí? O sea, Ahí- la preocupación que subyace es, gane quien gane, este tiene que ser un gobierno de ancha base, como le dicen, ¿no? Que se amplíe, que deje de lado el extremismo que hemos sufrido en la campaña. ¿Podemos esperar a esos nombres y más nombres así? Creo que más nombres sí puedes esperar, pero creo que hay que elegir primero al primer ministro, y es el que realmente el que tiene que proponer esos nombres. Para mí creo que es muy importante hablar de propuestas y de equipos. Uno de los grandes problemas que yo he observado antes de entrar a esto de la política, estas 3 semanas donde me han dicho que soy político y no sé qué más, es que lamentablemente nosotros no trabajamos como equipo, ¿no? Cada uno busca sus intereses, o si no, busca un caudillo. Y ahí es cuando creo que nuestro sistema tiene que ir construyendo democracia, y ahí la relevancia de los partidos, ¿no? Perú Libre, yo no soy militante, yo simplemente formo parte del equipo técnico. Pero al margen yo veo que realmente necesitamos construir todo un sentido de democracia dentro de estos partidos, de tal manera que por ejemplo, los presidentes regionales, los alcaldes, respondan por lo menos ante esas personas que los eligen, ¿no? Que no haya estos famosos dueños de los partidos, que suena muy mal, ¿no? Porque en realidad, según la ley, no hay un dueño. Lo que hay es un grupo de personas que se unen en torno a un conjunto de elementos que son válidos para entrar a postular al poder de nuestro país. Entonces, creo en ese sentido que la educación ahí juega un elemento vital e importante, ¿no? Teniendo en cuenta, alguien me dijo ahí en el equipo que un ministro de educación en promedio dura 8 meses a un año. Entonces, eso es lo que duran actualmente los ministros de educación. Y lo que se tiene que aspirar para que realmente tengamos una educación de calidad es que haya consensos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto educativo nacional, que tenemos que ponerle llaves y tenemos que ponerle presupuestos, tenemos que ponerle realmente punch para que por lo menos una visión que se tiene relativamente condensada pueda cumplirse, por ejemplo. Y frente a ello, mientras no tengamos este elemento de construcción democrática donde apostemos, por ejemplo, por la educación, que es un factor preponderante y no simplemente porque el ministro caiga y la lógica cambie, es justamente ese sentido, ¿no? De poder conversar, y es este sentido democrático que tenemos que rescatar y construir, porque si no, si la educación no funciona, bueno, la economía pues florecerá mientras descubran más minas, mientras encontremos, así como el guano y el salitre, hemos encontrado ahora en el cobre, en el oro y en el litio, pequeños hipos donde estamos bien, pero al final creo que como país vamos de tumbo en tumbo, ¿no? Si es que realmente no invertimos en educación. Yo pienso que educación deberían ser, aparte de la economía, ese triángulo donde debemos sostenernos. Y el otro elemento, de repente, un círculo ahí, que es justamente el sentido democrático, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a construir democracia, saber dialogar. Últimamente he perdido varios amigos por ahí que tienen otras opciones,
pero al final cuando uno dice, bueno, me comprometo para algo, acepto, bueno, hay que darle el push hasta que se pierda la confianza, ¿no? Y creo que cada uno de los profesionales invitados está en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, igual, en educación también, pero todos esos elementos en realidad necesitamos un equipo, y no simplemente como equipo y como una visión de país, y por lo tanto necesitamos acuerdos ya. Al margen de mi propuesta para el profesor Castillo es que encuentre a esos equipos y que no simplemente sea porque este es mi partido o porque esté en la misma línea, sino que el sentido debería ser llamo a los mejores y si esos mejores concuerdan con la visión que yo tengo, pues ven, ayúdame en un primer momento, ¿no? Y en un segundo momento, cuando algunas cosas florezcan, pues es obvio que va a haber un mayor grupo de personas que va a confiar, ¿no? Natalia, entrando a la recta final, te cedo. Gracias, Gustavo. Bueno, me parece muy interesante la propuesta y llevándolo otra vez a una cosa un poco más macro. El modelo que ha sido tan criticado, que está siendo puesto un poco en discusión ahora, a mí siempre me pareció muy contradictorio que se trataba de inspirar en los tigres asiáticos, por ejemplo, pero uno de los pilares de los tigres asiáticos, Singapur, Corea del Sur y Malasia, es la educación. Entonces, yo celebro muchísimo esta visión de la tecnología que está trayendo Juan Cadillo a la mesa de discusión ahora y el capital humano, porque justamente yendo más al asunto del modelo, pienso que la manera como se implantó en el Perú le faltaban muchas cosas y una de ellas era principalmente esa. Y quería preguntarle a Juan cuál era su visión sobre esto, si pensaba que era una cuestión de ajustes o de cambios absolutos, ¿cómo lo ve en esta cuestión de la importancia que debe cobrar la educación en esta discusión sobre el modelo? Mira, en realidad tenemos que ver que nuestro país es muy diverso y que por lo tanto pensar en un solo modelo para todo el sistema no nos va a funcionar. Entonces, lo que estamos viendo es en realidad tener varios modelos y ir trabajando sobre esos modelos para que maduren. Eso implica, por ejemplo, en la educación universitaria. El profesor Castillo habló pues de las universidades y del ingreso, pero hay que tener también el sentido de que un profesor de primaria quiere que todos los alumnos lleguen a la universidad porque hay una visión de que la universidad te va a salvar y te va a dar trabajo automáticamente. Yo comparto esa visión hasta hace 20 años, ¿no? Cuando salía y decía, bueno, a los chicos hay que llevarlos a la academia. Pero luego cuando uno va comprendiendo cómo va funcionando el sistema, te vas dando cuenta que es una pirámide, ¿no? Donde la base de esa pirámide es la educación técnica. Y tenemos que crear los mecanismos para que los chicos de una educación técnica, si lo desean, pasen a una educación universitaria, algo que todavía en nuestro sistema no existe. O sea, tenemos que ver las facilidades. ¿Por qué no escogen la educación técnica? Porque, entre comillas, si tú estudias en educación técnica, luego esos 3 años no te sirve para nada porque tienes que volver a postular y tienes que estudiar 5 años. Entonces es preferible pues irse a la educación universitaria, ¿no? Entonces tenemos que construir toda una lógica que permita saltar de la educación técnica a la educación universitaria. Creo que hay ciertos temores de mucha gente de considerar a los técnicos como inferiores, ¿no? Entonces tenemos que construir toda esta lógica y también lo que desde el equipo técnico, esto sí, lo hemos discutido bastante y nuestra apuesta es por una educación tecnológica técnica ahí, ¿no? Tenemos que, desde lo más sencillo, que serían 6 meses de preparación o 3 meses de preparación, eso lo tenemos que identificar bien ya con lo que se ha avanzado, porque el Ministerio de Educación tiene bastantes estudios. Tenemos que identificarlo bien y tenemos que llevarlo lo más pronto posible, justamente aprovechando la pandemia, porque esta crisis de desempleo requiere que la gente tenga un certificado que le permita trabajar, pero le permita trabajar con calidad, ¿no? Entonces ahí la educación presencial y la educación virtual tenemos que mezclarla ahí, ¿no? Esta educación mixta. Y
es todo un reto, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Tenemos que invertir la pirámide, tenemos que apostar por una educación técnica al estilo CENAC y TechSoup, por dar un nombre nada más, porque a veces de repente se van a preocupar de que vamos a intervenir TechSoup o cualquiera de esas cosas, sino todo el contrario, lo que queremos es aprender de ellos y aprender de todo el país, porque a lo largo de las conversaciones, en el equipo técnico encuentran que hay ejemplos en diferentes localidades de éxito de varios institutos. Entonces, la idea para nosotros es llamar a estos institutos, decir cuáles son los elementos que les han favorecido y luego ir a la cooperación técnica para que en función de ellos nos permitan dar un conjunto de exigencias y dialogar. Porque también la opción no es simplemente que alguien de fuera nos implante algo, sino todo lo contrario, un diálogo equilibrado donde haya cosas buenas, pero que se adapten rápidamente ya a la experiencia lograda en nuestro país. Y en ese sentido, es esto, ¿no? Para nosotros es clave el diálogo y poder aperturar, es algo que llamamos desde abajo hacia arriba, y esperamos que eso funcione, ¿no? Porque tú sabes que el internet está empedrado por un camino de buenas intenciones, pero ese es nuestro objetivo, ¿no? O sea, igual con la educación inicial, con la alimentación, que es importante. Y bueno, esperamos, como te decía, el tiempo, por ejemplo, de permanencia de los ministros es 8 meses a un año. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es construir toda una lógica, de tal manera que si este proceso sigue de 8 meses a un año, tener ya algo para que el siguiente pueda construir, ¿no? Una visión, y ese puntal importante es el propio presidente, ¿no? Que tenemos que entregarle toda una línea y decirle, pues este es el camino que queremos, y cualquier persona que tú elijas, pues ese camino ya lo irá modelando de acuerdo a sus necesidades, pero vamos por ahí. Finalmente, Álvaro, en aras de la desidealización de Pedro Castillo en tu cabeza, una virtud y un defecto que hayas podido recoger a lo largo de toda tu pesquisa para el documental. Wow. Bueno, yo creo que la virtud, no, empecemos por lo más duro, ¿no? Por el defecto. Bueno, vamos a empezar por la virtud porque, a ver. No le ves Me defecto. agarraste frío. Terquedad, Preguntas algo. me congelan. Ya. O sea, yo creo que lo que más rescato es su tenacidad, ¿no? Ujú. La ha tenido muy difícil, ¿no? Muchas personas pudieron haberse quedado en el camino y él ha persistido, ha persistido, persistido, persistido. Realmente a mí me impresiona cómo ha logrado llegar al punto en el que está ahora, ¿no? Es un modelo del nuevo peruano, digamos, ¿no? Yo creo que si el gobierno sale bien, si él entra al gobierno y lo hace bien, realmente puede generar un paradigma, ¿no? O sea, no solo los maestros enseñan, sino, ¿por qué no los políticos pueden enseñarnos, ¿no? ¿Qué tan imposible puede ser eso, no? Me pregunto. Yo creo que más que un defecto, yo creo que él tiene retos, ¿no? Creo que tiene que aprender y comprender temas que de repente desde su espectro de maestro o de sindicalista o de rondero no los ha visto de cerca, no los ha sentido de cerca, y que también es parte del peruano, ¿no? Hay un montón de temas que yo creo que que se van a poner sobre la mesa a lo largo del gobierno, y como dice Juan, es un espacio constante de negociación. Yo creo que de la negociación se aprende, se construye, y sobre eso podemos tener la oportunidad, creo yo, si es que gana el profesor, de tener, o sea, yo creo que la izquierda en el Perú nunca ha tenido una oportunidad de gobernar, de un gobierno exitoso, ¿no? Nunca, yo creo que esta es la gran oportunidad. Obviamente el reto es muy difícil con pandemia y con bicentenario con una bancada en el Congreso muy cercana a los fujimoristas, ¿no? No la va a tener fácil.
Pero yo Gra- creo que es... Gracias, Álvaro. Gracias a Álvaro Lazo, gracias a Juan Cadillo, Natalia Sobrevilla, muchas gracias por acompañarme en la conducción de esta entrevista. Amigas, amigos de Jugo de Caigua, gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo con cariño y sin colesterol. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y mucha Sí. suerte con todo. Suerte.